esa gran inundación que gracias a Dios no se llevó a ninguno, era como para que acá no quedara nadie. Sin embargo, eso de que parecía que acá no iba a quedar nadie, lo sabía el padre Miguel, lo sabía yo, y no sabíamos cómo tratar de distraer a los hermanos, con la oración, con el rezo del rosario, con, qué sé yo, con tantas cosas que muchos no se dieron cuenta realmente de lo que estaba pasando alrededor nuestro. Después, pasando el tiempo, me di cuenta que el Señor tuvo que permitir eso para que la Virgen se pudiera manifestar. Tenemos nosotros acá entre nosotros una Bernardita también, ¿no? Que es la hermana Mary. La hermana Mary, impulsada en ese momento por... Ustedes escucharon cómo Bernardita sentía el impulso de ir a la gruta, ¿no? Bueno, en esa madrugada, la hermana Mary sentía el impulso de ir allá, en medio de la oscuridad por allá, a sacar fotografía. ¿A quién se le ocurre? ¿No? Ir en medio de la oscuridad a sacar fotografía. Bueno, sacó unas cuantas fotografías. Cuando miró, bueno, vio que sale en la fotografía, oscuridad, nada más, ¿no? Ya había empezado la creciente. El río iba creciendo ya bastante. Pero en una de las fotografías había como un punto luminoso. Cuando se agranda ese punto luminoso, que era la imagen de la Virgen de Lourdes en el agua, con su manto flotando sobre el agua y las manos juntas en actitud de oración. ¿Qué estaría haciendo? Se estaría dando un baño, ¿no? No, estaba intercediendo por nosotros. Yo ya sabía lo que iba a suceder. Entonces ya estaba ella intercediendo por nosotros. Bueno, por su intercesión, allí Gisela dio unos folletos donde está la fotografía de la primera aparición, ¿no? Ella tuvo que permitir eso, el Señor tuvo que permitir eso para empezar un ciclo de una historia, ¿no? Cuando Dios quiere algo, cuando la Virgen quiere algo, ellos tienen sus propios métodos para realizar lo que ellos quieren hacer, porque nosotros vamos para el norte y Jesús y María van para el sur. Nosotros siempre vamos en el sentido contrario que van ellos, ¿no? Porque nosotros somos pecadores. Entonces, guiados por nuestros pecados, por nuestros sentimientos humanos, por nuestros pareceres, por una serie de pensamientos humanos, vamos para cualquier lado. Entonces Dios tiene que valerse a veces de este tipo de cosas, como una catástrofe, ¿no? De una cosa natural, para que pudiera ser su voluntad. La voluntad nosotros ya la conocíamos, porque en los mensajes inspirados del Espíritu Santo de muchos años, cuando se reunían acá lo que era antes el movimiento femenino, que fue uno de los movimientos más fuertes de nuestra misión, ya había hablado el Señor sobre el tema de que este lugar iba a ser un lugar santo, iba a ser un lugar de bendición, un lugar de sanación, un lugar de conversión. Recuerdo siempre que dijo que iban a ser tantas las bendiciones que iban a ser más que cada hoja de cada árbol. Menos mal que se cayeron varios, ¿no? Se cayeron varios árboles. Menos mal no, porque son menos bendiciones las que vamos a recibir. Yo cada vez que veía un árbol que se caía,
¿Cuántas hojas se caen ahí? ¿No? Bueno, tal vez el significado era cuántas bendiciones nos perdemos, ¿no? Bueno, ¿en qué concluye estas manifestaciones de Dios? Siempre concluyen en que qué lindo que estuvo, qué bueno, que de aquí, que de allá. Llegamos a casa y, fantástico, estuvo muy bien, todo muy lindo, pero nuestra vida no cambia. Nuestra vida no cambia. Aparte de que nuestra vida no cambia, nos entra por acá y nos sale por acá. ¿Qué dijo la Virgen? No sé, dijo tantas cosas que al final no sé qué dijo, ¿no? El año pasado, la Virgen tocó un tema político. Yo no sabía que ella era política, ¿no? En realidad no lo es. Pero pidió oración para que la susodicha no volviera al gobierno, porque la Argentina iba a ser un caos. Ella pidió oración. Ella sabe qué va a suceder en el futuro. Nosotros no. Y muchos hermanos la tomaron para el lado de los tomates. Que yo utilicé eso para ir en contra de la fulana, de tal, de esto, de aquello, del otro. A mí la política no me interesa. Los políticos nunca me interesan, ¿no? Bueno, ahí quedó. Ahora vamos a pedirle a la Virgen que interceda para que no suceda lo que ella anunció. Porque Dios puede cambiar sus planes si nosotros nos volvemos a Él, ¿no? Que la Argentina sea bendecida por Dios y por la Virgen. Y que no tenga en cuenta nuestros pecados, que no tenga en cuenta nuestra indiferencia, nuestra incredulidad. O la incredulidad de otros, porque acá en la iglesia yo creo que si yo pido entre todos los que estamos acá, que han conocido el mensaje y todo eso, que levanten la mano quienes oraron por ese fin, mejor no lo digo porque vamos a pasar vergüenza. No, o sea, no pregunto. Entonces, la pregunta que yo hago es esta: ¿creemos o no creemos? ¿Venimos acá a pasar el tiempo o venimos para que podamos nosotros convertirnos en servidores de Dios y en servidoras de Dios? Seguramente hay muchos hermanos hermanas mejor dicho, que han venido a pasar el fin de semana, ¿no? Un poquito la discusión, ¿no?, de algunos, porque hablamos de espiritualidad. ¿Qué es la espiritualidad? ¿No? Cuando yo necesito un colchón especial, por ejemplo, ¿no?, de una cama especial, como si esto fuera un hotel. Esto no es un hotel. Este es un lugar de oración, un lugar donde nos reunimos a buscar de Dios y decimos que es una reunión de misioneras en este caso, ¿no? Y usted sabe, las misioneras y los misioneros cómo duermen, cómo comen. Yo no sé si usted ha sido alguna vez misionero de verdad o misionera de verdad. A ver, pregúntele a la hermana Gisela, que muchas veces no siempre, ella va en las misiones, ¿no? Yo la he visto no comer, la he visto, bueno, no le va a hacer nada si no come, la he visto también durmiendo en el suelo, en un pasillo, en cualquier lado, en invierno, ¿no? Nunca se quejó. Y no solamente ella, los que van conmigo. Y a veces yo tampoco me siento cómodo, pero bueno, ¿qué va a hacer? Para eso estamos. El misionero duerme donde sea, como sea, come lo que hay, si no hay no come. El misionero va, viene con plata, sin plata, ¿no? Porque algunos dicen que no pueden misionar porque no tienen plata.
¿Y en qué queda eso que dijo el Señor? No lleven pan, no lleven alforja, no lleven dinero. Bueno, eso no hace falta que el Señor nos diga a nosotros eso, que no llevemos dinero, ¿no? Porque de hecho no lo llevamos, ¿no? Y nos lleven 2 túnicas, como queriendo decir el Señor, vayan en la forma más humilde y más pobre posible, ¿no? Hoy si no tenemos plata, si no tenemos esto, si no tenemos el teléfono, si no tenemos una comodidad, si no tenemos, no podemos hacer nada. No podemos hacer nada. Bueno, simplemente como para que lo piensen, ¿no? Porque tenemos que misionar y tenemos que evangelizar. Y para evangelizar tenemos que hacer toda clase de sacrificios, menos chismosear, lo demás, todo, ¿no? Eso es lo que tenemos, lo que nos pide el Señor a nosotros. Ahora voy a decir algo que quisiera que los hermanos realmente se pongan en el lugar correcto, ¿no? Nosotros los sacerdotes estamos al servicio de Dios. Y también a veces depende de la entrega que nosotros tengamos y de lo que estemos dispuestos. El Señor nos utiliza de acuerdo a nuestra entrega. Pero no solamente nos utiliza de acuerdo a nuestra entrega, nos utiliza de acuerdo al don que hemos recibido de Dios. Por ejemplo, el Padre Miguel tiene el don de cantar fuerte, ¿no? Allá el Padre tiene el don de tocar la música. Hay muchos hermanos y hermanas que tocan la música. Son dones naturales y dones espirituales. Y tenemos dones espirituales que nada que ver con los dones naturales, ¿no? Y Dios nos utiliza de acuerdo al don que hemos recibido. Dice, unos predican el Evangelio, otros son maestros, otros hacen milagros, otros sanan enfermos, otros diferentes tareas dentro de la iglesia de acuerdo al don que ha recibido de Dios. Bueno, hay otros que son transmisores o son profetas, ¿no? El caso de Santa Bernardita, ella era una fiel transmisora del mensaje de la Virgen, ¿no? Una niña inocente y hasta podríamos decir que era una niña ignorante, ¿no? Ella no tenía escuela, no tenía sabiduría humana, era una niña. Por eso el sacerdote se sorprende y cree cuando ella le dijo el nombre de la Virgen, yo soy la Inmaculada Concepción, que era un término teológico, que la niña no lo conocía ni por las tapas, ¿no? Entonces ahí se dio cuenta el sacerdote que realmente se trataba de la Virgen María. Bueno, yo quisiera que humildemente, porque yo lo digo muy humildemente y lo tomo como una gran responsabilidad, tuvimos una charla con la Virgen en estos días y ella hoy quiere hablar. Entonces yo tengo que explicarles a ustedes lo siguiente. Una cosa es el mensaje inspirado por el Espíritu Santo al profeta. ¿Cómo es el mensaje inspirado del Espíritu? El Espíritu Santo se incorpora en el profeta y lo toma como instrumento para expresar su voluntad. Esa es la misión del profeta. El profeta generalmente también es vidente, ¿no? Pero no solamente, enseguida cuando hablamos de vidente hablamos de curandero, de aquellos que saben
le van a consultar si mi marido está con otra, si mi mujer tiene otro, van a los videntes a preguntarle si va a ganar la lotería, si va a ganar una vez, me acuerdo, en catedral vino una señora y dice, le quiero hacer una consulta. Bueno, ¿usted es vidente? No sé, qué sé yo. Bueno, supongamos que sí, a ver, ¿qué quiere? ¿Usted sabe, podría ver qué número de la lotería va a salir? Mira, digo, si la evidencia mía fuera por ese lado, yo no estaría acá. Hubiera ganado ya varias loterías. Porque el Señor no enfila por el lado de lo material. Él va por el lado de lo espiritual. Nosotros somos materialistas, Él no. Y quiere que nosotros tampoco seamos materialistas. Lo justo y lo necesario, nada más. ¿Para qué quiere más? ¿Usted cree que los que tienen plata, que los que tienen mucho dinero, son felices? Mire, el otro día estuve con una persona que tiene dinero, pero también tiene 1000 problemas. Y yo le dije estas palabras, mira, no tener dinero es malo, porque hace falta. Pero tenerlo y en abundancia es peor, porque se convierte en esclavo del dinero. Y defender su dinero, su capital, y defender un montón de... Al final no vive en paz, no vive tranquilo, no vive bien, no vive... Me dice, vivo deprimido, estoy todo el día en la cama. Digo, yo también, pero no es por la plata. No es por la plata. Bueno, entonces, el Señor tiene su instrumento. Yo me considero, no sé, tal vez el instrumento más pecador, ¿no? No soy digno. Yo ya le dije a la Virgen, no me metas en este brete, ¿no? Yo no soy ningún santo. Bernardita era una santa, bueno, se hizo santa después, ¿no? Espero que yo también después de estas charlas con la Virgen también me convierta en un santo, no sé, ¿no? Bueno, claro que sí, pero no solamente yo, sino todos nosotros. Ahora, qué privilegio que la Virgen quiera hablar con nosotros, ¿no? Entonces, ¿cómo es el tema? El mensaje, la transmisión del mensaje de la Virgen es diferente. O sea, el sistema es diferente, ¿no? Como ella también es una criatura humana, es un ser creado, no puede incorporarse dentro de otra persona, ¿no? Solamente el Espíritu Santo, Jesús, Dios, pero ningún otro ser humano, ¿no? Aunque la Virgen María sea la persona que está más cerca de la divinidad, aún así ella no puede incorporarse dentro de otra persona. Si lo hace en la inspiración, lo hace a través del Espíritu Santo. No lo puede hacer por sí misma. Entonces, ¿cuál es el sistema de la Virgen María? El sistema de la Virgen María, en primer lugar, es la aparición. Es la aparición. En la aparición, muchas veces se ve, otras veces no se ve, tampoco el vidente. A veces la ve y otras veces no la ve, pero la escucha. La Virgen se manifiesta para el vidente en voz audible y transmite el mensaje. En definitiva, el vidente o el profeta solo transmite un mensaje que le ha sido dictado. O sea, serían palabras textuales de la Virgen María, ¿no? Para esto necesitamos la mayor concentración posible.
el silencio, no hacer ruido, porque la voz de la Virgen es una voz tan suave que a veces como que se pierde, ¿no? Entonces tengo que estar muy, pero muy, muy atento para poder escuchar bien lo que ella está diciendo. Atento a no equivocarme, atento a transmitir lo que ella realmente quiere transmitir. Y en esto también hay que darle lugar al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo haga sentir en los corazones de los que escuchan a la Virgen la unción de la presencia de Dios y la presencia de la Virgen. La Virgen es un ser celestial, ¿no? En estos momentos. Pero ella nos ama tanto que baja a nivel humano. Y me explicaba, me decía, yo tengo que hablar de acuerdo al léxico que usan ustedes, al idioma que ustedes hablan, para que me puedan entender. Porque si tuviera que transmitir a nivel celestial, no me entenderían. No me entenderían. Por eso es que vemos en las apariciones de la Virgen, por ejemplo, a Bernardita, a los 3 pastorcitos de Fátima, a los pastorcitos de ¿cómo se llama? Esta otra revelación de la Virgen de Medjugorje, del otro, ¿cómo es? De La Salette, ¿no? Bueno, siempre habla con personas que pueden entender su idioma, o que puedan entender en la humildad, en la sencillez, lo que ella expresa. Entonces, ¿quién dijo que las mujeres no pueden hacer la homilía? Hoy va a hacer la homilía ella. ¿No? ¿Y qué mujer? ¿Qué mujer? Espero que siempre que empieza ella a transmitir el mensaje, invade una emoción muy fuerte, que ya, y se hace difícil la transmisión del mensaje. Voy a intentar. Mientras nos ambientamos, olvídese del tiempo, olvídese de ir a casa, olvídese de ir a cenar, olvídese de un montón de cosas. Venimos justamente a esto. Venimos a esto. Va a ver que dentro de un rato usted no va a sentir ni calor, ni va a sentir hambre, no va a sentir cansancio, no va a sentir nada. Solamente va a sentir las ganas de estar en la presencia de Jesús y de María, ¿no? Vamos a cantar algo suave mientras yo le pido al Señor que me ayude. En esta noche, Señor, he comprendido que eres mi amigo, también mi protector, que me sostienes en medio de la angustia y que no temo porque te tengo a ti. Siento tu mano, Señor, sobre mi vida. Siento tu gracia,
Señor, sobre mi ser. Oigo tu voz diciéndome al oído: estoy contigo, no te dejaré. Siento tu mano, Señor, sobre mi vida. Siento tu gracia, Señor, sobre mi ser. Oigo tu voz diciéndome al oído: estoy contigo, no te dejaré. Por mucho tiempo, Señor, yo tuve miedo, y como Pedro también yo te negué. Pero al mirarte, Señor, sentí vergüenza, y arrepentido me puse a llorar. Siento tu mano, Señor, sobre mi vida. Siento tu gracia, Señor, sobre mi ser. Oigo tu voz diciéndome al oído: estoy contigo, no te dejaré. Siento tu mano, Señor, sobre mi vida. Siento tu gracia, Señor, sobre mi ser. Oigo tu voz diciéndome al oído: estoy contigo, no te dejaré. Yo soy María de Nazaret, hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo, esposa de Dios Espíritu Santo. Y quiero compartir con ustedes una historia de amor. Quiero compartir con ustedes una historia que yo he vivido, que yo he sentido, que yo he experimentado en mi vida terrena. La historia más importante podríamos comenzarla el día de la Anunciación, cuando el arcángel Gabriel, en el momento de la oración, se me aparece y anuncia el nacimiento de Jesús. Yo, desconcertada, sin saber lo que estaba pasando a mi alrededor, pregunté al ángel cómo sería esto. Y el ángel me contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, te hará sombra, y concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En esa revelación dispuse mi alma, mi espíritu y mi cuerpo al servicio del Todopoderoso.
hágase en mí según tu palabra. Y permanecí durante varias horas en el desconcierto y sin entender todavía cómo sería eso y por qué el Señor Dios Todopoderoso me había escogido para esta misión tan grande. Luego, al final de los 9 meses, se produce el nacimiento de mi hijo, el nacimiento de Jesús. En la más extremada pobreza, no había lugar para que naciese mi hijo. Al nacer, se escuchaban coros de ángeles y empezaron a venir los pastores que estaban en los campos y venían a adorar al niño. Allí comienza mi tarea de evangelización. Por primera vez presento a Jesús a los hombres. Jesús recién nacido, lo levanté en mis brazos y se lo muestro a los pastores. Y los pastores divulgaron por todas partes que había nacido el niño, el Hijo de Dios. Ellos también escuchaban los coros celestiales y muchos de ellos veían ángeles que subían y bajaban del cielo. Yo y José estábamos sorprendidos y en cierta forma seguíamos sin entender. No sabíamos si lo que estaba sucediendo realmente era realidad. Luego llega el día de la presentación. Ese día fue un día también desconcertante para mí. Llegamos al templo, Simeón recibe al niño en sus brazos y comienza a decir: hoy han visto mis ojos la salvación. Despide a tu siervo en paz. Y nos mirábamos con José, como si esto fuera poco. Aparece Ana, la profetisa, hablando maravilla del niño, hablando del gran plan de Dios a través del niño. Y nuestro corazón se llenaba de estupor. Las palabras de Simeón: una espada atravesará tu corazón, se grabó en mi mente, en mi alma, en todo mi ser. Continúa la historia. La historia, cuando Jesús se fue al templo, de regreso a nuestro hogar
del empadronamiento. Y Jesús se nos pierde. De repente no lo vimos más. Y sentimos en nuestros corazones como que le habíamos fallado a Dios en el cuidado de su Hijo. Y nos preocupamos tanto que nos volvimos a Jerusalén. José buscaba al niño por un lado, yo buscaba al niño por el otro lado, hasta que lo encuentro con los sacerdotes del templo. Jesús todavía estaba hablando y los sacerdotes lo miraban también con estupor, sorprendidos. Cuando termina de hablar, voy y lo tomo de la mano y lo reprendo. ¿Por qué nos hiciste esto? Me mira y en la mirada vi que no era mi niño, eran los ojos profundos y escrutadores de Dios. En los negocios de mi padre me conviene andar. Esas palabras hasta llegaron a dolerme, porque no entendía con profundidad. Y escuchaba el comentario de los sacerdotes que decían, ¿de dónde sacó tanta sabiduría? De repente cambió su mirada. Me abraza, me besa. Y vuelve a ser el niño travieso. Vuelve a ser el niño alegre, el niño juguetón. Salió corriendo. Se encuentra con su padre, con José. Él también quiso reprenderlo, pero no pudo. Cuando estaba a punto de reprenderlo, vio en él los ojos de Dios, la mirada de Dios. Y terminó en un abrazo. Y Jesús besaba a José como diciendo, como pidiendo disculpas. Pero tenía que hacerlo. Cuando regresamos a casa, yo lo contemplaba, lo miraba, lo cuidaba porque tenía miedo que se me fuera nuevamente. Y él estaba siempre mirándome con amor y jugando conmigo como cualquier niño. En la tarde se juntaban otros niños con él. Era toda una algarabía de niños, pero él siempre abrazaba a los niños, los besaba y nunca hacía nada para que los niños se sintieran mal. José hacía juguetes de madera y él se los regalaba a los demás niños. Se veía en él la generosidad, una generosidad extrema. Diría yo una generosidad, la generosidad de un Dios. Jesús fue creciendo. A la edad de su adolescencia, era muy travieso, era muy juguetón. Siempre estaba saltando, jugando o haciendo algo. Y una de las cosas que le gustaba hacer
era esconder las herramientas de trabajo de José, que a veces se pasaba horas buscando sus herramientas. Cuando aparecía Jesús y miraba el rostro de Jesús, se daba cuenta que Jesús había hecho una de sus travesuras. Y quería decirle enojado, ¿dónde escondiste mis herramientas? Y Jesús iba, abrazaba a José. Después de haberlo abrazado, de besarlo y de jugar un rato con él, les trae nuevamente las herramientas. Era un niño que siempre le gustaba llamar la atención. Él quería que tanto yo como su padre estuviésemos pendientes de él, que no perdiéramos de vista en ningún momento su presencia. Hasta que me di cuenta, cuando ya fue un muchacho ya grande, en su edad de 21, seguía siendo el muchacho travieso, seguía siendo el muchacho juguetón, seguía siendo el muchacho que llamaba la atención. Y ahí me di cuenta que ese llamado de atención era también una enseñanza para nosotros, para mí, para José, que nunca teníamos que perder de vista su presencia. Su presencia llenaba todo. Nosotros éramos muy pobres. En la presentación de Jesús en el templo, solamente se ofrecieron en sacrificio 2 tórtolas, que era la ofrenda que llevaba la gente más pobre. Y éramos muy pobres. Pero de esa pobreza material, de esa pobreza económica, que muchas veces José no tenía trabajo, y a veces tenía trabajo y después no se lo pagaban, y nosotros pasábamos necesidades. Cuando estábamos afligidos por las necesidades, llegaba Jesús, que Jesús también trabajaba en la carpintería y nos llenaba de alegría, nos llenaba de amor, nos abrazaba, jugaba con nosotros. A veces teníamos que pedirle por favor que se quedara quieto porque nosotros nos cansábamos y él seguía jugando. El muchacho alegre, risueño, nunca vimos en él un gesto de tristeza. Y llenaba nuestros corazones de alegría, llenaba nuestro hogar de alegría, siempre. Esa alegría que él nos daba, nos hacía olvidar las necesidades, nos hacía olvidar muchas cosas de la época. Y nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón estaba centrado en él. Él era todo para nosotros. Al punto de que muchas veces, conversando con José, decíamos, no podríamos vivir sin él.
Si algún día él faltaría, José me contesta, yo me muero de pena. Y yo le decía, yo también me moriría de pena. Pero claro, Jesús nunca se iría de nuestro lado. Llega a la edad de iniciar su ministerio. 30 años, todo un hombre, pero seguía siendo el niño juguetón. Solamente se ponía serio cuando oraba. Cuando se dirigía al Padre en oración, era la persona más seria del mundo. Terminaba su oración y volvía a ser el niño inquieto, el muchacho alegre, el hombre que nunca perdió su alegría. Y empezó a ausentarse, empezó a tener discípulos y pasaban días y a veces hasta meses que yo no veía a Jesús. Después de la partida de José, en mi soledad, sentía que Jesús cada vez se iba más lejos. Y como toda madre, empecé a preocuparme porque extrañaba y sentía la necesidad de Él. Cuando volvía a casa, ciertamente que llenaba mi corazón de alegría y me contaba las cosas que había realizado, la gente que lo seguía, los milagros que había hecho. Y de una forma indirecta me preparaba para aquel día fatal. Digo día fatal hablando como ser humano. El día de su crucifixión. Sin darme cuenta, Él me iba fortaleciendo y me iba preparando. Una vez me dijo, madre, yo vuelvo al Padre y te quedarás sola con mis discípulos. Y ahí comenzó a sentirse en mi corazón la espada profetizada por Simeón. Esa espada atravesó mi corazón cuando vi a Jesús colgado en la cruz. Solamente Dios, el Padre, pudo darme tanta fortaleza y hacerme entender que Jesús estaba colgado en la cruz para salvar a la humanidad. Obedeciendo al Padre, obedeciendo a Dios Padre, hasta la muerte, y muerte de una cruz. Lo sepultaron, y a partir de ahí no volví a verlo. Ciertamente que María Magdalena, los discípulos de Jesús, me anunciaron que Jesús había resucitado. Yo esperaba día tras día que viniera a verme. Pasaron 40 días
pero Jesús no vino a verme. Después, por medio de los discípulos, me entero que Jesús había ascendido a los cielos y que había anunciado su regreso y que los ángeles habían anunciado su regreso y que teníamos que reunirnos en el cenáculo para esperar la llegada del Espíritu Santo. Hasta ese momento yo pensaba que me iba a morir de tristeza, porque la ausencia de Jesús, físicamente hablando, ya no estaba. Y eso se había convertido en mi vida como una noche oscura. Sin Jesús, mi vida no tenía sentido. Cuando nos reunimos en el cenáculo esperando la llegada del Espíritu Santo, el Espíritu Santo me reveló todas las cosas. Me mostró todo lo que Jesús quería realizar. Me hizo entender que Jesús no estaba ausente, sino que siempre estuvo presente. Y empecé a sentir de una forma diferente la presencia de Jesús en mi corazón, como cualquier otro cristiano. Así como lo sentían los apóstoles, así como lo sentían los cristianos que se fueron agregando a la iglesia después de Pentecostés. Y el Espíritu Santo me impulsaba a que fortaleciera a los apóstoles, a los discípulos de Jesús, a anunciar el Evangelio. Y empecé a sentir a Jesús en mi corazón de otra manera. Pero seguía extrañando la presencia física de Jesús, de aquel niño, de aquel muchachito, de aquel hombre tan alegre, tan amable, tan amoroso y tan bueno. Rogaba a Dios al Padre, muéstrame a Jesús. El Espíritu Santo me decía que en su momento iba a reencontrarme nuevamente con Él. La respuesta mía al Espíritu Santo era ¿cuándo? La necesidad de Jesús en mi corazón, la presencia de Jesús física, me hacía cada día sentir el amor más profundo que un ser humano puede sentir por otro ser humano, sin entender que ya Jesús era un ser humano glorificado, era Dios. Pero yo, estando en la carne, como cualquier otro ser humano, no podía alcanzar a entender aquellos misterios tan profundos. Estando en la casa de Éfeso, juntamente con Juan, el hijo que me entrega a Jesús en la cruz. Madre, he ahí a tu hijo. Dirigiéndose a Juan le dijo, he ahí a tu madre. Y a partir de ese día, Juan nunca se apartó de mí.
me cuidó con el mismo amor que Jesús me cuidaba. Y trató en lo posible de reemplazar a Jesús, pero fue imposible. A pesar de que yo amaba a Juan profundamente como a uno de los tantos hijos, nadie podía reemplazar a Jesús. Un día siento que el Espíritu Santo me guía, me impulsa a que vaya a Jerusalén. Juan, hijo, el Espíritu Santo quiere que vaya a Jerusalén. Enseguida él preparó el viaje a Jerusalén. Llego a Jerusalén, descanso y luego empiezo a recorrer todos esos lugares donde Jesús había estado. Y en cada uno de esos lugares veía a Jesús en diferentes circunstancias. Como cuando estaba en el templo hablando con los sacerdotes. Como cuando estaba con sus discípulos. Como cuando estaba en el Jordán con Juan, recibiendo el bautismo. Y en muchas otras circunstancias fui recorriendo hasta el sepulcro donde Jesús resucitó. Después que hice todo el recorrido, cansada, exhausta, le dije a Juan que me llevara a casa. Allí en la casa de Jerusalén, llego, me pongo en oración y a meditar en Jesús. Tenía tanta necesidad de abrazar a Jesús. Ya no podía vivir sin Él. Yo le decía a mi Padre Celestial, Padre, envíame a Jesús o llévame con Él. Ya no puedo vivir sin su presencia física. Necesito abrazarlo, necesito estar con Él. El amor era pero tan profundo. Y la necesidad de verlo, que me recuesto. Y me recuesto a soñar. Con la mente volví a recorrer todos los lugares y volví a recorrer donde había estado Jesús. Recordaba todo lo que Jesús hacía cuando era niño, cuando era adolescente, cuando era ya un hombre. Empecé a recordar todo lo que le hacía a José, sus travesuras, que ninguna de esas travesuras tenía maldad, sino la finalidad era, terminada la travesura, darnos un abrazo de amor, un abrazo profundo, llamando la atención. Y me quedo dormida. Yo no sé cuánto tiempo estuve dormida. Lo cierto es que cuando desperté en los brazos de Jesús. Jesús me abrazaba, me apretujaba, me besaba. Volví a encontrarme con ese niño,
con ese adolescente, con ese hombre que nunca dejó de ser niño. Y empezó a jugar conmigo. Yo me sentí la mujer más feliz de toda la creación. Pero todavía no sabía si estaba soñando o si realmente estaba con él. Entonces él me toma de la mano, me lleva hacia un costado del lugar donde estábamos y ahí había una multitud de ángeles que eran los que me habían llevado al cielo, dormida en la presencia de Jesús. Los ángeles me entregaron en los brazos de Jesús y allí desperté. Eso se llama resurrección. Siendo yo la criatura sin mancha de pecado, la Inmaculada Concepción, no gusté de la muerte. La muerte no tuvo señorío sobre mí. Solo un sueño al cual me despertó el mismo Jesús. Pero la historia no termina allí. Con alegría, saltando y corriendo, tomado de la mano, me lleva a la presencia del Padre. Me presenta al Padre. El Padre estaba con los brazos abiertos y me da un abrazo y me dijo: tú eres la reina de todo lo creado, del cielo y de la tierra, de todo lo creado. Eres la reina de los ángeles, la reina de los santos. Y coloca una corona sobre mi cabeza, la Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad me corona, reina del cielo y de la tierra, refugio de los pecadores, dispensadora de todas las gracias, y la Madre amabilísima. La Madre llena de amor, la Madre llena de gracia. Habiendo terminado esta presentación, me lleva también tomado de la mano, yo con mi corona sobre mi cabeza, y me lleva en medio de todos los santos. Santos del Viejo Testamento, que creyendo en Jesús habían muchos de ellos resucitado, y otros creyendo que Él era el Redentor, entraron a la gloria de la salvación. Y al primero que vi, y le di un abrazo muy fuerte, fue a San Esteban, el primer mártir de la Iglesia, también coronado con la corona del martirio. Y nos fundimos en un abrazo que parecía que hubiera sido eterno. Y una de las cosas que me enterneció fue cuando me dijo mamá. Y el abrazo de Esteban
fue un abrazo similar al de Jesús. Ahí empecé a sentir la verdadera manifestación de los hijos redimidos por la sangre de Jesús. De todos los hermanos de la Iglesia de Jesucristo, que son mis hijos, porque yo soy la madre de la Iglesia. Yo soy la madre de todos ustedes. Por eso estoy aquí, para bendecir. Yo estoy viendo vuestros corazones, vuestras mentes. Lamentablemente también veo vuestros pecados. Pero el amor de madre que suplica ante su hijo, el amor cubre multitud de pecados. Yo soy María, la llena de gracia. Yo soy la que permanentemente intercedo por ustedes. Yo soy la Madre de Dios, al cual ustedes se tienen que entregar en mis brazos maternos con toda la confianza, porque mi hijo está conmigo. Cuando yo recibo a alguien en mis brazos, también los recibe Jesús en sus brazos, porque Jesús y yo siempre estamos juntos. No nos separaremos nunca. Hay algo que ustedes tienen que comprender y saber. Todos ustedes tienen una madre biológica, una madre a quien aman, una madre que se ha sacrificado por ustedes, una madre que los ama. Pero la maternidad de esa madre es temporal. Solamente es madre en esta tierra. Cuando estén en el cielo, son espíritus salvados, almas salvadas, que ya no hay vínculo sanguíneo ni carnal, sino que todos serán iguales en la presencia de Dios. Sin embargo, Jesús quiso tener una madre. Dios quiso que Jesús tuviera una madre. No solamente una madre biológica aquí en esta tierra, sino una madre celestial, una madre espiritual. Yo fui la madre de Jesús en esta tierra y sigo siendo la madre de Dios Hijo, o sea, de Jesús en el cielo. Allí estoy con cuerpo y alma, así como Jesús está con cuerpo y alma, cuerpo resucitado. Y no solamente hay una conexión espiritual, sino que hay una conexión física. El físico de Jesús glorificado, mi cuerpo también glorificado. Jesús tanto me amó y tanto me ama, que quiso que yo fuese su madre por toda la eternidad. Por toda la eternidad.
este gesto de Dios, este gesto de Jesús, para mí, tiene un valor incalculable, un valor eterno, un valor que nunca deja de ser. ¿Por qué ustedes no van a tener la misma madre biológica? Porque cuando Jesús venga a buscar a su iglesia, los muertos en Cristo resucitarán, los cuerpos serán glorificados y tendrán su madre, la misma madre que Jesús tiene. Así como la compartió en esta tierra, la va a compartir también en el cielo. Yo seré vuestra madre. Cuando alguien deja este mundo para la eternidad, primero se enfrenta con Jesús. Jesús hace el juicio inmediato, al cielo o al infierno o al purgatorio. Pero los que entran al cielo o los que van al purgatorio, antes de ir al purgatorio, se abrazan conmigo, que soy la mamá. Y yo intercedo por ellos, para que ni bien sean purificados sus pecados, puedan subir al cielo y compartir la alegría celestial. Otra de las cosas hermosas que quiero compartir con ustedes: benditos aquellos que luchan para que las madres no cometan el grave pecado del aborto. Hay millones de niños abortados que están en el cielo, sus almas están en el cielo. Porque del momento de la concepción ya tienen su alma, ya tienen su espíritu. Y como son asesinados, también son mártires de Jesús. Y están en el cielo. Hay otros niños que murieron a corta edad. Hay otros niños que murieron al nacer. Hay niños de todas las edades. Y es un jardín de alegría. Ustedes tendrían que ver a Jesús como lo veo yo, jugando con los niños. Yo me paso mucho tiempo contemplando a Jesús jugando con los niños. Ese Jesús que, siendo Dios, se convierte en un niño más y da alegría en el cielo a todas esas almas. Jesús permanentemente siente el amor, un amor profundo y especial por los niños. Ustedes saben que el cielo hay diferentes planos. Los niños están en el último plano, el que está cerca del trono de Dios. Y el Padre contempla a Jesús jugando con los niños, dándole alegría, dándole amor, dándole todo lo que no tuvieron en esta vida, y aún más. Ese es mi Hijo, ese es mi Dios.
ese es mi Salvador y el tuyo. Ahora les vuelvo a repetir, oren por esta patria. La oración del justo puede cambiar el curso de los tiempos y el curso de las cosas que pueden llegar a suceder en una nación, en un pueblo, en una iglesia, en un hogar. Donde falta la oración, falta todo. La oración es la que cambia las cosas. Esta nación está sentenciada a la miseria. Está sentenciada al caos. Pero vuestra oración puede cambiar las cosas. Si el pueblo de Dios pudiera entender esto, ¿cuántas cosas cambiarían? Pero la incredulidad hace que no se llegue a entender o a realizar lo que Dios pide. ¿Por qué estoy yo aquí? Porque yo soy la reina de la evangelización. Y yo he preparado este lugar para evangelizar, donde se rendirá culto de veneración a mi persona, donde yo voy a hacer muchos milagros, muchos enfermos sanarán y muchas almas se salvarán. Pero esto será de acuerdo a vuestra obediencia. Vosotros, sacerdotes, revístanse del mismo amor que yo siento por Jesús. Jesús también quiere jugar con ustedes. También quiere ser vuestro compañero. Quiere ser vuestro amigo. Pero no se imaginen a Jesús siempre serio. Yo les voy a decir cuándo Jesús está muy serio. Cuando ustedes celebran la Santa Misa, Jesús se pone serio. Eleva sus ojos al cielo, al Padre. Mira fijamente al Padre. Y vuelve a ofrecer el sacrificio de la cruz a Dios Padre. Y si ustedes vieran la seriedad de Jesús, como yo lo veo, y a veces lo contemplo y lo desconozco, porque nunca vi a Jesús tan serio como cuando los sacerdotes celebran su misa. Terminada la misa, Jesús vuelve a ser ese hombre alegre. Yo digo siempre juguetón. No mires a Jesús como algo intocable, como algo serio, como algo que nunca sonríe. Así se lo imaginan mucho, como un Jesús que parece más bien un ogro, un Jesús que castiga, un Jesús que reprocha, un Jesús que siempre reprende. No, Él no es así. Él es amoroso.
A veces nos sentamos juntos. Y me ha hecho comentarios sobre esta misión, de sus proyectos, de las cosas que Él quiere hacer con ustedes. Siempre contento, alegre, pero en un momento se puso serio, se puso triste. Jesús, ¿por qué te pusiste triste? Porque hay mucha desobediencia. Y cuando hay desobediencia es una puerta abierta para Satanás. Y frena toda la obra que yo quiero hacer. Mamá, orá por estos sacerdotes para que sean santos, para que sean perfectos, para que sientan un profundo amor hacia mí, que no puedan apartarse de mi casa. Tanto ellos como sus familias. Porque la misión que tengo para ellos es una misión especial, que vengo trabajando sobre esa misión ya desde hace muchos años. ¿Cuántos de ellos me han sido infieles? Y me dice, acuérdate, mamá, ¿cuántas veces te han repudiado? Y yo le pego con mi mano sobre su rodilla y le digo, hijo, no tengas en cuenta esas cosas. Yo he tomado mi lugar. Hoy, en esta misión soy la reina, donde la devoción se ha propagado, donde los sacerdotes cada día confían más en mí y también me aman. Porque no te pueden amar a ti si no me aman a mí. Y no pueden amarme a mí si no te aman a ti. Estas son las charlas que a veces tenemos juntos. ¿Cómo quisiéramos a veces sentarnos entre ustedes y charlar, hablar? La condición humana, el pecado es el obstáculo más grande del cual nosotros no podemos manifestarnos. Jesús es 3 veces santo. Ninguna carne soportaría la presencia de la santidad de Jesús. Por eso es que cada vez tienen que estar más cerca de Jesús en santidad. Y Él se acercará a vosotros. Cuanto más abres tu corazón, más se acerca Él a ti. Ahora, les voy a revelar algo que el Padre tiene reservado para ustedes. Nada más que para ustedes. Es un misterio, es una gracia, es una bendición. Un misterio, una gracia, una bendición que no le ha sido revelada ni siquiera a los santos más grandes de la Iglesia.
través de los siglos, a través de tantos siglos que ya tiene la Iglesia sobre la tierra, a través de que tantos santos han rezado el rosario en su vida, que el rosario ha sido la principal fuerza de su alma, aparte de la Eucaristía, ni siquiera a ellos le ha sido revelado, ni al obispo de Roma, a nadie absolutamente. Me llevó Jesús de la mano y me mostró millares de ángeles. Y me mostró otros millares de ángeles. Y me dijo, estos ángeles son los ángeles custodios de cada uno de los bautizados, que fue puesto al lado de las personas del momento que nacen en este mundo. Todos ustedes conocen la tarea del ángel custodio. Y estos otros, casi la misma cantidad. Estos son ángeles que están presentes en la iglesia cuando rezan el Santo Rosario. Cuando las personas cristianas, las personas devotas de la Santísima Virgen rezan el rosario, estos ángeles están al lado de cada persona que reza el rosario. ¿Y qué hacen? Cada Ave María, o cada vez que pronuncian el nombre de María, tanto en la Ave María como en cualquier otra jaculatoria dirigida a María, el ángel menciona el nombre de la persona que nombra a María en la presencia de Jesús. Hoy ustedes han rezado el Santo Rosario. Los nombres de cada uno de ustedes que han rezado el Ave María, tu nombre ha sido mencionado por el ángel en la presencia de Jesús. ¿Y qué significa esto? Esto significa que cuando vayas a la presencia de Jesús, esto viene a ser como un puntaje de salvación. Es decir, tantas veces nombraste a María, mi madre, tantas veces el ángel te ha nombrado a ti en mi presencia, recibirás la gracia de la salvación, del perdón de tus pecados. Y por tantas Ave Marías, también serán descontado el tiempo en el purgatorio. Ha habido santos que han rezado tantas Ave María en su vida que solamente algunos pasaron segundos, tiempo terreno, por el purgatorio y otros directamente no pasaron por el purgatorio. La mención de María en la presencia de Jesús hace que Jesús, a través del ángel, te tenga presente permanentemente en una forma especial. Esto nadie lo sabe, solamente ustedes. Claro está que a partir de este momento, a partir de este día,
ustedes tienen que proclamar esta revelación para que no sea algo solamente para ustedes personalmente, sino que sea una ayuda de salvación para muchos cristianos en el mundo entero. Y es una forma también de que comprendan que el rezo del rosario es una devoción a María y una necesidad espiritual. No se vayan a dormir nunca sin antes haber rezado el rosario, aunque sea 5 misterios en el día. Eso va a aportar para tu salvación. Y va a aportar también para la salvación de otros. Tan importante es el rezo del rosario. Y por último, tengo muchas cosas para decir, pero por último, la situación de la Iglesia es una situación caótica. Ustedes tienen que rezar por el obispo de Roma, por los 2 obispos de Roma, por el Papa Francisco y por el Papa Benedicto XVI. Porque ambos están corriendo peligro, ya corre peligro sus vidas. Necesitan de la oración de la Iglesia. Si bien es cierto, el Papa Francisco ha cometido algunos errores, no lo juzguen, oren por él. Él está en este momento siendo guiado por el Espíritu Santo, pero hay una fuerza a su alrededor. Es como oveja en medio de lobos rapaces. Está preso de la teología de la liberación. Y está preso de la masonería. Ambos papas. Satanás está luchando fuertemente porque quiere ocupar la sede de Pedro, la cátedra de Pedro. Hasta ahora todavía no ha podido. Si Satanás ocupa la cátedra de Pedro, la Iglesia entrará en una profunda apostasía. Aunque la Iglesia nunca va a ser vencida por el demonio, pero sí pueden ser vencidos los hombres. A veces los papas pierden la visión espiritual o pierden la visión y la guía del Espíritu Santo, porque también son hombres. Por esto tienen que rezar para que no les falte la guía del Espíritu Santo. Asimismo por los obispos, por los sacerdotes. Se avecina nubes de tormenta. Se ciernen sobre la Iglesia de Jesucristo. Persecución. Es la persecución de los últimos tiempos.
todos los cristianos en todas las naciones serán perseguidos, porque se acerca la segunda venida de Cristo. Hay amenaza de un gran cisma en la Iglesia. Podría decir casi inevitable. Solamente la oración del pueblo de Dios. Hay obispos y cardenales que han entrado en la corrupción, han entrado en el pecado más grave, han perdido la fe y solo quieren hacer lo que su carne le dicta y lo que Satanás le dicta. Por eso es que, a pesar de las fallas del Papa Francisco, como cualquier hombre que se equivoca, ha repuntado en su fe, ha repuntado en su anuncio del Evangelio y ha repuntado lo más que pudo o lo más que puede, porque está rodeado de lobos. Hay cosas que él no las sostiene, es decir, la fe católica tiene que ser defendida por el obispo de Roma y por todos los obispos. Sin embargo, a veces se ve débil y acorralado. Por eso es que el pueblo de Dios está obligado a rezar por él. Su tarea es muy difícil, porque Satanás ha entrado en la iglesia. El mundo ha entrado en la iglesia. Y despójense de todo eso. La iglesia es una, es santa y es católica. No puede tener otro título. Todos los obispos y todos los sacerdotes son responsables de conservar la fe católica. Rechazar el modernismo y rechazar a todos los obispos cardenales que son masones, que han entrado para destruir la iglesia desde adentro. Aférrense a la Eucaristía. Otra cosa que ustedes no saben. Los milagros eucarísticos cada tanto desaparecen de sus sagrarios y son llevados a la presencia de Jesús por los ángeles. Como signo de esa unión corporal, de esa unión de la divinidad. Es el mismo Jesús que está en el cielo, es el mismo Jesús que está en el sagrario. Y los sagrarios están custodiados por los ángeles y vuelven con la Eucaristía al lugar donde ha estado guardado. Esto sucede muy a menudo, pero ningún sacerdote se ha percatado de eso. Hay ángeles que entran en las iglesias y llevan la Eucaristía a los enfermos, tomando forma de ministro, llegan a los lugares más remotos
y llevan la Eucaristía a los moribundos. Más en esta época en que no hay sacerdotes, no hay ministros. Sigan conservando el extremado cuidado a la Eucaristía. Es mi hijo, yo soy madre de la Eucaristía. También muchas veces estoy custodiando el sagrario. Vuelvo a repetir, este lugar será un lugar muy bendecido. Depende también del esfuerzo que ustedes hagan y de la obediencia que ustedes tengan. A la larga o a la corta se hará la voluntad del Señor. Porque yo intercedo permanentemente por vosotros. La paz esté con cada uno de ustedes.